Imagina que todo lo que creías saber sobre la Navidad no es lo que parece. Esta celebración llena de luces, regalos y alegría oculta raíces más profundas y sorprendentemente alejadas del cristianismo. ¿Qué pensarías si te digo que los regalos que das, el árbol que decoras y las luces que cuelgas no tienen nada que ver con el nacimiento de Jesús? Hoy vamos a desenmascarar los orígenes ocultos de la Navidad y a entender cómo fue una fecha moldeada por el paganismo, el poder político y el consumismo. Prepárate porque lo que verás hoy posiblemente podría cambiar tu forma de ver esta festividad para siempre. La Navidad, tal y como la conocemos, no siempre existió. Para poder entender los orígenes de la Navidad hay que viajar al pasado, ya que hay 3 celebraciones fundamentales que jugaron un papel clave en lo que se conoce hoy como Navidad. Por un lado está Saturnalia, una festividad romana que honraba a Saturno, el dios de la agricultura. Esta celebración tenía lugar durante una semana en el mes de diciembre, marcaba el fin de la cosecha y el inicio del descanso invernal. Durante esta celebración, los romanos realizaban banquetes, intercambiaban regalos y decoraban sus hogares con ramas verdes. ¿Esto te suena familiar? Estos actos eran un reflejo de alegría y excesos donde las normas sociales se invertían, los esclavos comían con sus amos y el caos reemplazaba el orden. En la baja sociedad romana, los pobres iban cantando de casa en casa para recibir algo de comida, convirtiéndose así en la precursora de los aguinaldos y los cantos de reyes. ¿Quién diría que algo tan caótico podría parecerse a las tradiciones modernas? Por otro lado, encontramos 2 cultos, el de Mitra y el del Sol Invictus. Ambos giraban en torno al sol, compartían la promesa de salvación y eran muy populares entre los soldados romanos. Curiosamente, ambos celebrados el 25 de diciembre, como símbolo del renacimiento del sol tras el solsticio de invierno. Aunque parecidos, tenían grandes diferencias. El mitraísmo era un culto secreto, reservado exclusivamente para hombres, con rituales iniciáticos complejos y raíces en la mitología persa. En cambio, el Sol Invictus era un culto público, impulsado por el Estado como herramienta de unificación religiosa. Además, el Sol Invictus influyó directamente en las tradiciones cristianas, como la elección del 25 de diciembre para celebrar el nacimiento de Jesús. ¿No te parece curioso cómo estas tradiciones se entrelazan? Y por último, Yule, una festividad llevada a cabo por los pueblos germánicos. Celebraba el solsticio de invierno. Estaba profundamente vinculada con la naturaleza, los ciclos solares y la veneración de los dioses nórdicos. Durante esta época se encendían hogueras con troncos de yule para mantener el fuego vivo toda la noche, simbolizando la resistencia contra la oscuridad y la protección contra los malos espíritus. Se realizaban rituales como colgar muérdago, considerado un símbolo de suerte y protección, y se fabricaban coronas de yule con ramas perennes y velas, representando el ciclo de la vida y la esperanza de la luz. Una tradición destacada era la decoración de árboles con frutas y otros elementos, que servían como ofrendas para asegurar la fertilidad y prosperidad del próximo año. Estos árboles eran vistos como un puente sagrado con los dioses nórdicos, como Freyr y Odín. Además, los sacrificios a los dioses, que podrían incluir animales o alimentos, expresaban gratitud por la supervivencia del año anterior y buscaban la bendición. ¿No te resulta extraño que estas tradiciones tan arraigadas a las culturas antiguas sean casi idénticas a las que se celebran hoy en Navidad? La Saturnalia, el Yule y otras festividades se fusionaron con la nueva fe. El árbol de Yule se convirtió en el árbol de Navidad, las velas en símbolos de Cristo como la luz del mundo, y los regalos una alusión a los Reyes Magos. Pero aquí hay algo crucial. Ninguna de estas tradiciones se mencionan en la Biblia. Jesús nunca dijo que celebremos su cumpleaños. Es más, esta fecha ni siquiera aparece en ninguno de los versículos de la Biblia. Todo fue adoptado y adaptado. Entonces, ¿cómo se mezcló todo esto con el cristianismo? La clave está en el emperador Constantino. Constantino el Grande, emperador romano del siglo IV, fue una figura crucial en la transformación del cristianismo de una religión perseguida a una religión aceptada y posteriormente dominante en el Imperio Romano. Su práctica de sincretismo religioso fue una estrategia política y social diseñada para unificar un imperio que estaba profundamente fragmentado por conflictos internos, diferencias culturales y prácticas religiosas diversas, y así fortalecer su gobierno. Al fusionar elementos del paganismo con el cristianismo, Constantino creó un terreno común donde tanto cristianos como paganos podían sentirse incluidos. Constantino promovió el cristianismo como religión oficial del imperio, pero entendió que un cambio radical podría generar
generar resistencia. Al incorporar prácticas y festividades paganas en el cristianismo, hizo que la transición fuera más suave y aceptable para la mayoría. La fecha del nacimiento de Cristo se fijó en el 25 de diciembre, coincidiendo con la festividad del Sol Invictus, una fecha importante para los paganos. Esto permitió a los nuevos cristianos celebrar una festividad conocida, pero con un nuevo significado, dando lugar a lo que hoy llamamos Navidad. Además, rituales y símbolos paganos como la luz y el uso de imágenes se reinterpretaron en contextos cristianos y algunos templos paganos se convirtieron en iglesias cristianas, comenzando así los inicios de la Iglesia Católica en el Imperio Romano tras la aceptación del cristianismo por Constantino. Y quizá en este punto te preguntes, ¿los católicos y los cristianos no son lo mismo? Y no, debo decirte que no. El catolicismo es una rama del cristianismo. El catolicismo está bajo la autoridad del Papa, la veneración de María y los santos y una tradición litúrgica. Pero este tema daría para un vídeo entero. Lo que sí hay que tener claro es que los católicos son cristianos, pero no todos los cristianos son católicos. Esto nos lleva a una difícil pregunta. ¿Deberían los cristianos celebrar Navidad? Y es aquí donde surge una importante distinción. Mientras que el catolicismo adoptó estas prácticas como parte de su tradición, algunos cristianos que practican la Biblia han elegido apartarse de ellas. ¿Por qué? Porque entienden que la fe en Cristo no debe mezclarse con tradiciones paganas. La misma Biblia lo dice en Éxodo 34, del 14 al 16, donde Dios advierte a su pueblo de no hacer alianzas con los habitantes de la tierra prometida, porque estas alianzas podrían llevarlos a adoptar estas prácticas idólatras. Estos versículos desafían a los fieles a reflexionar sobre la autenticidad de su fe y a elegir la adoración verdadera sobre las tradiciones humanas. Una guía eterna que recuerda a los creyentes que la adoración a Dios debe ser pura, exclusiva y libre de influencias externas. Pero, ¿qué es la Navidad hoy en día? ¿Es una celebración espiritual o se ha convertido en otra cosa? En el siglo XXI, la Navidad ya no es solo una festividad religiosa, aunque realmente nunca se originó en lo espiritual. Hoy en día es un motor del consumismo. Desde meses antes, las tiendas nos bombardean con anuncios y ofertas de listas interminables de regalos. Para muchos, se ha convertido en una carrera para gastar más, decorar más y aparentar más, donde el verdadero mensaje de sacrificio y humildad quedan enterrados bajo luces y envoltorios. Para algunos, entender el origen de la Navidad puede resultar incómodo, puede que incluso se sientan traicionados, pero también hay una gran liberación en esta revelación. Al descubrir el origen de estas tradiciones, tienes la oportunidad de poder elegir conscientemente. Puedes decidir honrar tu fe de una manera en la que te sientas más conectado o conectada, alineado o alineada con las enseñanzas originales de Jesús. Ya que la verdadera celebración no está en una fecha, sino en cómo vivimos cada día, en cómo practicamos el amor, la humildad y la verdad, ya que eso es lo que realmente vino a enseñar Jesucristo al mundo. La verdad no siempre es cómoda, pero nos liberta. Hoy la elección está en tus manos. ¿Vivirás según las tradiciones del mundo o según la verdad eterna?